Mi hijo se casó en secreto con la ex de su hermano, pero cuando ella apareció en Navidad, nadie pudo ocultar la verdad, volvió con una barriga de embarazada y con... Todo empezó con una simple llamada telefónica a las 9 de la mañana del 24 de diciembre. Yo estaba terminando de preparar el relleno del pavó cuando el teléfono sonó. No era raro que alguien llamara temprano ese día. Somos una familia grande, y los mensajes de Feliz Nochebuena se cruzaban como fuegos artificiales desde la madrugada. Pero esta vez no fue un mensaje de alegría, fue silencio. ¿Aló?, dije, limpiándome las manos con un trapo de cocina. Del otro lado, solo escuché una respiración nerviosa, como si alguien estuviera decidiendo si hablar o no. ¿Hola? ¿Quién es? Entonces, una voz que no esperaba me dijo: «Mamá, soy yo. Estoy afuera». Era Daniel, mi hijo menor. Hacía meses que no lo veíamos. Desde que se fue, tras una pelea con su hermano, no había respondido ni una sola llamada. Pensábamos que estaba molesto, tal vez decepcionado por cómo lo habíamos tratado. O tal vez solo quería alejarse de la tensión que su hermano arrastraba desde que terminó con su exnovia, Paula. Lo que no esperábamos era que viniera acompañado. Cuando abrí la puerta, se me heló la sangre. Allí estaba él, Daniel, con una chaqueta de lana que apenas le cubría los brazos, una mirada firme pero nerviosa, y su mano aferrada a la de Paula. Sí, la misma Paula. La ex de su hermano mayor. La que durante 2 años vivió en nuestra casa como si fuera parte de la familia. La que todos pensábamos que iba a ser parte oficial de ella. Y allí estaban los dos, tomados de la mano. Y no solo eso. Paula tenía una barriga evidente. Una barriga de embarazo avanzada. Yo no supe qué decir. Literalmente. Mi lengua se pegó al paladar. Daniel fue el primero en hablar. Solo queríamos pasar Navidad en familia. No queremos problemas. Problemas. La palabra me retumbó. Problemas era decir que ibas a llegar tarde a cenar. Problemas era discutir por política en la mesa. Pero esto era una dinamita bajo el árbol. Mi esposo bajó las escaleras al escuchar voces. Lo siguió Lucas, el hermano mayor. Cuando vio a Daniel, se detuvo. Cuando vio a Paula, frunció el ceño. Pero cuando vio esa barriga, y las manos entrelazadas. ¿Qué es esto?, fue todo lo que logró decir. Yo podía ver cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus puños se cerraban. Pero también vi algo que no esperaba: tristeza. Y luego, rabia. ¿Ustedes están juntos?, preguntó con voz baja, pero cortante. Daniel asintió. Nos casamos. Hace 2 meses. Esa frase cayó como una bomba. Nos casamos. Yo sentí que el aire del salón se congelaba. Mi esposo se sentó en silencio, como si acabaran de informarle que el mundo se había acabado. ¿Cómo pudiste?, empezó Lucas, pero se calló. Su mirada era una mezcla de traición, vergüenza y algo más. ¿Celos? Daniel alzó la barbilla. Porque la amo. Y ella me ama a mí. ¿Qué más hace falta? Paula no habló. Solo bajó la mirada y acarició su vientre, como si ese gesto bastara para justificar todo. Yo quería decir algo, poner orden, pedir que se calmaran, pero mis pensamientos se atropellaban. Solo había una pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo había empezado esto? ¿Durante la relación con Lucas? ¿Después? ¿Fue Paula quien buscó a Daniel o él a ella? Y lo peor, ¿estaba yo también engañada todo este tiempo? Lucas se acercó, miró a Paula fijamente. Ella levantó la vista. ¿Es mío?, preguntó él, señalando la barriga. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Yo supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Nadie respiró. Lucas mantenía la mirada fija en Paula, esperando una respuesta. Su voz había temblado apenas cuando preguntó si ese bebé era suyo, como si no quisiera ni imaginar que pudiera serlo, pero necesitara confirmarlo para seguir respirando. Y Paula, simplemente, no respondió. Solo bajó los ojos. Se llevó una mano al vientre. Y eso fue suficiente. Lucas retrocedió un paso, como si le hubieran lanzado un golpe al pecho. ¿Desde cuándo?, murmuró, ya sin fuerza. ¿Desde cuándo estás con él? Daniel dio un paso al frente, protector, interponiéndose entre ella y su hermano. No es lo que tú crees, dijo. No hubo engaño. No mientras ustedes estaban juntos. ¿Y después cuánto esperaste? ¿Una semana? ¿Un mes? Escupió Lucas, con los ojos rojos. Eras mi hermano, maldita sea.
Y tú nunca la valoraste, gritó Daniel. Esa frase encendió todo. Mi esposo se levantó. Yo me interpuse. Paula retrocedió, visiblemente nerviosa, y Daniel le sostuvo la mano como si temiera que escapara. ¡Basta!, grité. ¡Basta los dos! Y por unos segundos, se hizo el silencio. Un silencio denso, como el que precede a una tormenta. Yo me giré hacia Daniel. Tenía tanto que preguntarle, pero empecé por lo básico. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué ocultarlo? Daniel bajó la mirada. Porque sabíamos cómo iban a reaccionar. Porque sabíamos que no lo aceptarían. Ni tú, ni papá, y mucho menos Lucas. Entonces, ¿por qué venir justo hoy?, pregunté, con el corazón a mil. ¿Por qué arruinar la Navidad con esto? No veníamos a arruinar nada, respondió Paula por fin, con una voz casi susurrada. Solo queríamos que lo supieran. Que dejaran de imaginar cosas. Que vieran que estamos construyendo algo real. Algo real. Aquella frase retumbó en la sala como una campana rota. Lucas se giró, dándole la espalda. Se llevó las manos a la cabeza. Caminó hacia el árbol y pateó una caja envuelta que salió rodando hasta chocar con la mesa. Yo iba a acercarme, pero lo escuché murmurar algo. ¿Te casaste en secreto con ella?, le dijo a Daniel, sin mirarlo. ¿Y piensas criar a ese bebé como si fuera tuyo, aunque ni siquiera sepas si lo es? Sé que lo es, respondió Daniel, alzando la voz. No necesito una prueba. Lo siento. Lo sé. ¿Y si no?, susurró Lucas, volteando. ¿Y si te equivocas? ¿Y si ella está usando al único idiota que sí quiso quedarse? Esa frase fue como un disparo. Mi esposo se acercó, sujetó a Lucas del brazo y lo arrastró hacia el comedor. Ya fue suficiente, hijo, le dijo. No aquí. No así. Yo me quedé con ellos. Con Paula y Daniel. Nadie decía nada. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Aún faltaban 8 horas para la cena. Pero el ambiente ya estaba completamente destruido. Me acerqué a ellos. Paula tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. Y eso me dolía más. ¿Por qué tú, Paula?, le pregunté, en voz baja, como una madre que no grita, solo duele. ¿Por qué, con todo lo que sabías de esta familia? Ella respiró hondo. Porque con Daniel fui yo misma. Con Lucas, solo era lo que todos esperaban que fuera. Me dolió. No por Lucas. Por todos nosotros. Porque quizás, sin querer, fuimos parte del error. ¿Y estás segura de lo que estás haciendo?, insistí. Ella asintió. Más que nunca. Daniel la abrazó por los hombros. Y yo, en lugar de sentir rabia, sentí miedo. Miedo de que lo perdiera a él también. De que la familia se rompiera en dos. De que esta historia fuera una de esas que todos comentan años después, como una herida abierta en medio de la mesa navideña. Entonces, el timbre sonó de nuevo. Yo miré a todos. Nadie esperaba a nadie más. Fui a abrir. Y lo que vi al otro lado de la puerta cambió el curso de todo. Era la madre de Paula, con una carpeta en la mano, con los ojos llorosos, y con una sola frase que me dejó helada. Necesitan ver esto. No sé si estoy haciendo bien, pero ustedes no conocen toda la historia. La madre de Paula se quedó en el umbral, sujetando la carpeta como si pesara toneladas. Llevaba un abrigo beige desabrochado, el maquillaje corrido por las lágrimas, y una mirada que parecía no saber si pedir perdón o permiso para entrar. Por favor, dijo apenas. Solo quiero que escuchen. Después haré lo que decidan. Pero necesito decirles la verdad. Yo la conocía. Se llamaba Teresa. Habíamos coincidido en cumpleaños, cenas, y durante los años que Paula estuvo con Lucas. Siempre me pareció una mujer discreta, incluso demasiado sumisa. Casi no hablaba. Siempre estaba un paso detrás. Pero esa mañana tenía otra energía. Algo la impulsaba o la empujaba. ¿Qué es eso?, le pregunté señalando la carpeta. Algo que debieron saber desde hace tiempo. Algo que Paula no quiso contar. Pero ahora, ya no puedo callar. Yo hice a un lado la puerta y la invité a pasar. Todos se giraron al verla. Daniel se tensó al instante. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Lo siento, hijo. Lo siento, Paula, pero no puedo más». Lucas reapareció desde el pasillo, aún con los ojos vidriosos, pero con una mirada más alerta. Teresa se detuvo en el centro del salón y dejó la carpeta sobre la mesa del comedor. «Esto», dijo,
abriendo el primer folio. Esto es el resultado de una prueba de ADN. Nadie se movió. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Daniel, frunciendo el ceño. Paula, no te lo dijo porque te ama. Porque tenía miedo de perderte. Pero esto ya no puede mantenerse oculto. Paula se levantó de golpe. Mamá, no. No tienes derecho. Sí lo tengo, respondió Teresa con una voz que no le conocía. Porque tú no solo arrastras a Daniel, arrastras a un niño que no pidió nacer. Y no quiero que este bebé crezca entre mentiras. Daniel dio un paso hacia ella. Yo también. Todos estábamos al borde de algo. Pero no sabíamos si era un abismo o una salvación. ¿Qué dicen esos papeles?, pregunté, con el corazón acelerado. Teresa los abrió lentamente. Sacó una hoja, la giró y la deslizó hacia Daniel. El bebé no es tuyo. El silencio fue una explosión. Daniel no reaccionó de inmediato. Solo miró el papel. Las palabras no le llegaban, como si su mente se negara a procesarlas. ¿Qué?, dijo finalmente. Lo siento, susurró Paula, con las lágrimas al borde de los ojos. Yo pensé que lo era. De verdad lo pensé. ¿Y ahora ya no estás segura?, preguntó él, con una voz seca, distinta, como si no viniera de él. El bebé es de Lucas, dijo Teresa, sin rodeos. Y ahí sí todo se rompió. Lucas retrocedió 2 pasos. Se llevó la mano a la boca. Y soltó un suspiro que sonó más a una risa incrédula que a otra cosa. ¿Qué clase de broma es esta?, balbuceó. Paula, ¿estás diciendo que mientras estabas con él, aún estabas conmigo? Paula lo miró con los ojos abiertos, como una niña atrapada con las manos en el frasco. Fue solo una vez, dijo. Fue, después de que terminamos, pero antes de saber que sentía algo por Daniel. Yo no sabía que iba a pasar todo esto. Daniel se giró. Estaba blanco. Las manos le temblaban. ¿Todo este tiempo, me mentiste? No, gritó Paula. Yo te amo. Lo nuestro es real. ¿Y eso qué importa ahora?, susurró él. ¿Y ese niño? ¿Ese niño que yo iba a criar como mío? Yo me acerqué a Teresa. ¿Estás segura? Ella asintió. Hice la prueba sin que Paula lo supiera. La clínica tenía muestras anteriores de Lucas, por un chequeo de donación que hizo hace un año. Cuando vi la fecha probable de concepción, algo no me cuadró. Fui a averiguarlo. Y el resultado es claro. Lucas se dejó caer en el sofá, como si el peso de la revelación lo aplastara. «Voy a ser padre, ¿y me estoy enterando así?», murmuró. Daniel no dijo nada. Solo miró a Paula. Y en sus ojos ya no había furia. Ni rabia. Solo vacío. Entonces, se giró. Caminó hacia la puerta. Paula corrió detrás de él, pero él no se detuvo. «Daniel, por favor», gritó ella. Y fue ahí, justo ahí, cuando dijo algo que me partió el alma. «Feliz Navidad, Paula». Y cerró la puerta. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. El portazo retumbó en toda la casa. No como un golpe de madera. No. Como el eco de algo más profundo. Una despedida. Y no de una Navidad. Ni de una reunión. De una familia. Nadie se movió. Ni un respiro. Ni un sonido. Solo Paula, con el rostro desencajado, miraba la puerta como si quisiera deshacer el tiempo. «No puede ser», susurró. «No puede terminar así». Yo, por dentro, no sabía qué hacer. Una parte de mí quería abrazarla. Otra parte quería gritarle. Pero todas las partes coincidían en algo. El daño ya estaba hecho. Lucas se puso de pie lentamente. Tenía los ojos clavados en su madre. «¿Y tú?», le preguntó. «¿Quién te dio derecho a intervenir así?». Teresa no se defendió. No lloró. No se disculpó. Solo levantó la mirada con una calma dolorosa y dijo: «Soy madre. Como tú serás pronto». Hice lo que significa ver a un hijo crecer rodeado de secretos. Lucas no respondió. Se giró hacia Paula, que seguía temblando. «¿Me lo ibas a decir?», preguntó. «¿Alguna vez?». Ella negó con la cabeza, derrotada. «Nunca tuve la certeza. No quería hacerles daño. Y no sabía cómo volver después de todo». «¿Después de qué?», le espeté yo, sin poder contenerme más. ¿Después de jugar con 2 hermanos? ¿Después de desaparecer y volver con un hijo como carta de presentación? No fue un juego.
gritó ella. Yo también sufrí. No saben lo que es amar a alguien, y que todo el mundo te vea como una traidora. Yo no quería esto. Mi esposo, que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó al fin. Pero lo provocaste, dijo con una voz seca, grave, que pocas veces usaba. Y ahora tenemos 2 hijos enfrentados, una casa dividida y un nieto en camino, sin saber a qué apellido va a responder. Responde al amor, dijo Teresa. Y con eso debería bastar. Pero no bastaba. No para Lucas. No para Daniel. No para ninguno de nosotros. ¿Y qué vas a hacer ahora? Le pregunté a Paula, con la voz temblorosa. ¿Volverás con Daniel como si nada? ¿O vas a obligar a Lucas a ser padre a la fuerza? Yo no obligo a nadie, gritó ella. Pero ya lo hiciste, dijo Lucas, caminando hacia ella. Me quitaste la dignidad una vez, y ahora me dejas un hijo que no pedí, una familia rota, y una Navidad que nunca voy a olvidar. Entonces, sin decir más, se giró hacia las escaleras y subió. Paso lento, pesado, como si arrastrara cada palabra no dicha, cada herida abierta. El resto fue silencio. Mi esposo volvió a sentarse, esta vez con la cabeza entre las manos. Yo recogí los papeles de la prueba de ADN y los guardé en la carpeta. Paula se quedó de pie, como un fantasma en medio del salón. Y por primera vez, entendí que ella también estaba rota. Tal vez no era solo la villana. Tal vez era víctima también de decisiones cobardes, de tiempos equivocados, de silencios acumulados. Pero eso no hacía el dolor más pequeño. Pueden quedarse, le dije finalmente. La casa es grande. Y ese niño sigue siendo parte de nosotros, aunque no sepamos cómo seguir. Paula asintió sin decir palabra. Se sentó lentamente en el sofá, con la mano en su vientre, como si lo abrazara por dentro. Teresa se acercó a mí. Gracias, por no echarlas, dijo. Yo la miré. No había nada que agradecer. Lo había hecho por el niño. Por ese bebé que no tenía culpa de nada. Esa noche, la cena siguió en silencio. Sin música. Sin brindis. Sin alegría. Lucas no bajó de su habitación. Daniel no volvió. Y yo miraba el árbol iluminado mientras Paula dormía sentada en el sofá, con la mano aún sobre la barriga. Y entonces pensé algo que me dio escalofríos. ¿Y si esa prueba de ADN no era tan confiable como parecía? No sabía por qué, pero algo en la historia de Teresa no encajaba. ¿Una clínica tenía muestras de Lucas de un chequeo de donación? ¿Y ella consiguió acceso sin más? ¿Y Paula no sospechaba nada? La carpeta seguía sobre la mesa. La miré. Me acerqué. Y entonces vi algo que me hizo tragar saliva. Un nombre, en letra pequeña, en la esquina del documento. Laboratorio Hernández, Veracruz, México. Y yo sabía, con absoluta certeza, que Lucas nunca había estado en México. Me quedé paralizada frente a la carpeta. Veracruz, México. Un simple detalle. Una ciudad impresa en letra pequeña. Pero fue como un zumbido en mi oído que se volvió insoportable. Lucas jamás había estado en México. Ni siquiera tenía pasaporte vigente. Eso lo sabía bien, porque fue motivo de discusión cuando lo invitaron a una conferencia en Colombia y no pudo viajar. Entonces, ¿cómo era posible que la clínica tuviera una muestra anterior suya en Veracruz? Miré de nuevo el papel. La fecha del informe era de apenas 3 semanas atrás. Pero la firma del supuesto técnico no estaba clara. La hoja no tenía membrete oficial. Y lo más extraño, ni siquiera mencionaba el nombre completo de Lucas. Solo las iniciales. LGR. Me giré y vi a Teresa sentada junto a Paula, que dormía en el sofá. Ella notó mi mirada. Y su rostro cambió. ¿Todo bien?, preguntó. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, manteniendo la voz lo más calmada que pude. Claro. Le mostré el documento. ¿Por qué en México? Ella se tensó. Tardó demasiado en responder. Porque es donde tengo familia. Uno de mis primos trabaja en un laboratorio privado. Me hizo el favor. ¿Y cómo consiguió la muestra de Lucas? Tenía una servilleta que usó en una cena, hace meses. La guardé. La mandé. Esa explicación no me bastaba. ¿Y crees que eso es suficiente para un resultado fiable? Es lo que pude conseguir, dijo, ahora con más nervios que antes. ¿Y Paula lo sabe? Teresa miró a su hija, dormida, y luego negó lentamente. No. Y si lo supiera, me mataría por haberlo hecho sin decirle. Yo asentí. Pero dentro de mí, algo hervía.
¿Y si todo esto era una manipulación? ¿Y si Teresa quería apartar a Daniel? ¿Y si no soportaba que Paula hubiera elegido al hijo menor, y por eso estaba saboteando todo? Volví a la cocina, guardé el papel en mi bolso sin que nadie lo notara, y marqué un número, el de una amiga de confianza, bióloga, que trabajaba en una clínica privada en Sevilla. Claudia, necesito un favor urgente. Tengo una prueba de ADN, y algo no cuadra. ¿Puedes revisarla? Tráemela mañana temprano, me dijo. Y si puedes, consigue una muestra del posible padre real. Un cepillo, un vaso, lo que sea. Esa noche no dormí. Paula tampoco. Lucas no salió de su habitación. Y Daniel seguía sin responder mensajes. Al día siguiente, muy temprano, pasé por la habitación de Lucas. Su puerta estaba entreabierta. Entré en silencio. Él dormía, o fingía hacerlo. En su mesilla, un vaso con agua medio lleno. Lo tomé con cuidado, lo envolví en papel y lo metí en una bolsa de plástico. Lo llevé a la clínica. Claudia me recibió sin hacer preguntas. Le entregué la prueba mexicana y el vaso. Dame 24 horas, me dijo. Y te digo si ese resultado tiene validez, o si alguien está jugando contigo. Mientras tanto, en casa, Paula empezó a notarse diferente. Se levantó con cara de desconcierto, como si hubiese tenido un mal sueño. ¿Dónde está mi madre?, preguntó, al notar la ausencia de Teresa. Yo me encogí de hombros. Salió temprano. No dejó dicho a dónde iba. Paula me miró fijamente. Luego se sentó en el comedor y puso ambas manos sobre su vientre. Anoche soñé algo raro, dijo. Que estaba en un hospital, sola, y que mi bebé lloraba, pero yo no podía llegar a él. Cada vez que caminaba, se alejaba más. Y de fondo, una mujer me gritaba que yo no era digna de tenerlo. No supe qué decirle. A veces los sueños no son solo producto del subconsciente. A veces son el alma tocando la puerta. ¿Tú crees que Daniel me perdone alguna vez?, preguntó de pronto. No lo sé, respondí con honestidad. Pero ahora mismo, creo que ni tú misma te has perdonado. Ella rompió a llorar. No pude evitar acercarme y ponerle una mano en el hombro. Porque a pesar de todo, seguía siendo una chica perdida, confundida, llena de decisiones erradas y consecuencias dolorosas. Y ese bebé que llevaba dentro, no debía pagar por ello. Esa noche, a las 21:48, Claudia me llamó. Ya tengo el resultado. ¿Y? El documento de México no tiene validez científica. Es una hoja informal, sin cadena de custodia, sin firma válida, ni seguimiento técnico. ¿Y la muestra del vaso? 100% compatible con el feto que aparece en la eco que Paula tenía guardada en su bolso. El padre es Daniel, no Lucas. Yo me quedé sin aliento. ¿Estás segura? Completamente. Ese bebé es de tu hijo menor. Y entonces, lo supe. Todo lo que había pasado, todo ese caos, esa guerra, ese dolor, se basó en una mentira. Y lo peor no era eso. Lo peor era que alguien lo había hecho a propósito. Cuando colgué la llamada con Claudia, tuve que sentarme. Sentí que el corazón me latía en las sienes. No solo porque el bebé sí era de Daniel, sino porque alguien, deliberadamente, creó una mentira para romper una familia. Teresa. No había otra explicación. Ella entregó ese papel. Ella lo presentó como verdad. Ella había dicho que su primo trabajaba en un laboratorio en Veracruz. Pero el documento era falso. Un montaje con apariencia oficial que casi destruye a sus dos nietos, el biológico y el que venía en camino, sin pestañear. Me temblaban las manos. No sabía si ir a buscarla, si gritar, si echarla de casa, o si simplemente llorar. Volví al salón. Paula estaba dormida otra vez en el sofá. Su rostro era más tranquilo, como si algo dentro de ella hubiera soltado por fin el peso de la incertidumbre. No podía despertarla aún. Primero necesitaba hablar con Lucas. Subí las escaleras y toqué su puerta. ¿Puedo pasar? Silencio. Pero tras unos segundos, escuché pasos. Lucas abrió. Ojeroso. Sin camiseta. Tenía los ojos vidriosos y la voz apagada. ¿Qué pasa? Le tendí el papel de Claudia. Necesito que leas esto. Lo leyó en silencio. Le tomó más de un minuto. Y cuando terminó, simplemente dijo: ¿Y eso qué significa? Que el bebé no es tuyo, Lucas. ¿Cómo? Que Teresa mintió. Te lo juro por Dios. Acabo de confirmar que la prueba era falsa. No hay duda. El hijo es de Daniel. Lucas se quedó en silencio. Luego soltó una carcajada breve, amarga.
Claro. Ahora resulta que fui el estúpido útil. Otra vez. No. Tú fuiste la víctima. Como todos. ¿Y Paula lo sabe? Todavía no. Quiero hablar contigo primero. Porque esto no termina aquí. Lucas se dejó caer en la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué gana la mamá de Paula con todo esto? Y entonces lo dije en voz alta por primera vez. Creo que no soporta la idea de que su hija esté con Daniel. ¿Y por eso me usa a mí? ¿Por eso me mete un hijo que no es mío en el corazón? Porque sabía que si tú reaccionabas mal, Daniel se iría. Y Paula se quedaría sola. Manipulación emocional. De la más baja. Asentí. Y peor, porque funcionó. Lucas no respondió. Miró por la ventana. Respiró hondo. Y luego dijo algo que me sorprendió. Voy a buscar a Daniel. ¿Ahora? Sí. Tengo que decirle la verdad. No lo voy a dejar vivir creyendo que su hijo no es suyo. Ni un minuto más. ¿Estás seguro? No lo hago por ella. Lo hago por mí y por ese bebé. Mientras Lucas salía, bajé al salón. Paula despertó al sentir mis pasos. Se frotó los ojos, aún con la mirada perdida. ¿Mi madre volvió? No, le dije. Y dudo que lo haga pronto. Ella me miró, desconcertada. ¿Pasó algo? Le extendí el informe. Léelo. Paula lo leyó. Tardó menos que Lucas. A mitad del documento, ya estaba llorando. ¿Esto es real? Sí. Lo confirmé por mi cuenta. Entonces, ¿es de Daniel? Sí. Ella se cubrió la boca con las dos manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mentirme así? Tal vez pensó que te protegía. Pero lo hizo mal. Muy mal. Le creí, dijo, entre sollozos. Todo este tiempo le creí. Ella juraba que era para evitarme una vida de dolor. Que Daniel era impulsivo, que no era estable, que yo merecía algo mejor. ¿Y tú qué creías? Yo lo amo. Siempre lo amé. A Lucas lo quise. Pero a Daniel, lo amé desde el primer día que me escuchó llorar sin preguntarme por qué. Yo la abracé. Porque a pesar de todo, su dolor era real. Había confiado en la única persona que nunca debía haberla traicionado, su madre. Y en medio del abrazo, la puerta se abrió. Era Teresa. Entró con pasos firmes, el rostro endurecido, como si aún creyera que tenía el control. ¿Qué haces aquí? Le dije, sin levantar la voz. Vine por mi hija. Paula se puso de pie. Sus lágrimas habían desaparecido. Solo quedaba su voz, clara y temblorosa. ¿Qué hiciste, mamá? Teresa frunció el ceño. Te salvé. Te protegí. ¿Me protegiste destruyendo mi vida? Ese niño te iba a llevar por un camino sin futuro. Ese muchacho no tiene nada. No es nadie. Es el padre de mi hijo. No, gritó Teresa. Tú no sabes lo que haces. ¿Tienes idea de lo que yo sacrifiqué para darte una vida mejor? ¿Y qué clase de vida es esa si todo lo que me enseñaste se basa en el miedo? Yo me mantuve callada. Era su momento. Su batalla. Y entonces Paula dijo, en voz baja, lárgate. No vuelvas. Si tengo que criar a mi hijo sola, lo haré. Pero contigo cerca, no quiero criar a nadie. Teresa no respondió. Se dio la vuelta, y se fue. Esta vez, sin carpeta. Sin amenazas. Sin nada. Y justo cuando creí que el día no podía terminar con más giros. Lucas volvió. Pero no estaba solo. Venía con Daniel. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. La puerta se abrió lentamente. Primero entró Lucas. Tenía el rostro sereno, casi como si hubiera hecho las paces con algo dentro de sí. Y detrás de él, Daniel, mi hijo menor. Aquel al que vi marcharse con la mirada rota y el alma en fuga. Aquel que ahora volvía, no con rabia, sino con una calma que me dio escalofríos. Paula se quedó inmóvil en el salón. Las lágrimas aún húmedas en su rostro. Las manos cruzadas sobre su vientre. Cuando Daniel la vio, no dijo nada. No necesitó hacerlo. Sus ojos se encontraron. Y en ese segundo, todo el salón desapareció. No estábamos nosotros. No había árbol, ni regalos, ni luces. Solo ellos. Y todo lo que no habían podido decir. Lucas me contó todo, dijo Daniel finalmente. Su voz era baja. Controlada. Como alguien que se estaba conteniendo a sí mismo. Lo siento, murmuró Paula.
Yo también me enteré hace solo unas horas. Mi madre. No, la interrumpió él, sin agresividad. No tienes que justificarla. Ya no. Lo importante ahora no es ella. Se acercó. Despacio. Como si cada paso fuera una decisión. Cuando estuvo a medio metro de ella, se detuvo. Solo necesito que me digas una cosa, dijo, con el corazón en la garganta. ¿Alguna vez dudaste? Ella tardó en responder. Tragó saliva. Miró al suelo. Luego a sus ojos. Sí, susurró. Dudé. Porque me enseñaron a dudar de lo que siento. A pensar que el amor no basta. Que el amor sin un apellido o un coche o una buena familia no es suficiente. ¿Y yo? ¿Y ahora? La interrumpió él de nuevo. Paula respiró hondo. Ahora no tengo dudas. El bebé es tuyo. El amor también. Daniel no dijo nada. Solo bajó la mirada. Sus hombros temblaron ligeramente. Y cuando volvió a levantar la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pensé que lo había perdido todo, dijo. Que ya no había vuelta atrás. Que ustedes dos se habían burlado de mí. Lucas se adelantó. Se colocó junto a él. Y yo pensé que tú me habías traicionado. Pero resulta que los dos fuimos víctimas. De nuestros miedos. Y de las mentiras de otros. Perdóname, le dijo Daniel, mirándolo. No debí esconder lo que pasaba con Paula. Sé que te fallé como hermano. Y yo te fallé como hombre, respondió Lucas. Porque la quise para tenerla, no para hacerla feliz. Y si tú lo logras, te lo habrás ganado de verdad. Daniel dio un paso al frente. Lucas también. Y sin una palabra más, se abrazaron. Yo no pude contener las lágrimas. Mi esposo, sentado a mi lado, me apretó la mano. Paula los miraba, con la boca cubierta, temblando. Y entonces, Daniel extendió su mano hacia ella. ¿Me dejas empezar de nuevo? Ella asintió, con la voz quebrada. ¿Y si no somos perfectos? Entonces seremos reales, dijo él. Y Paula se lanzó a sus brazos. La cena de Navidad fue sencilla. No hubo brindis. No hubo discursos. Solo sopa caliente, pavó, pan y miradas que comenzaban a curar. Lucas se sentó frente a ellos. Comió en silencio. Pero cuando el bebé se movió en el vientre de Paula, sonrió. Parece que ya quiere conocer su caos, dijo. Todos rieron, por primera vez en 2 días. Después de cenar, Daniel y Paula se quedaron en casa. Teresa no volvió a llamar. Yo preparé una habitación para ellos. Mi esposo se quedó en el salón, dormido frente al televisor, como siempre. Y mientras lavaba los platos, pensé en todo lo que había pasado. Los secretos. Las mentiras. La traición. El miedo. Y, por encima de todo, el amor. Ese que duele, que se equivoca, que se rompe, pero también el que se levanta. Y entendí algo. A veces no es la familia la que se rompe. Es la verdad la que decide salir y pone todo en su lugar. Al día siguiente, Daniel se acercó a mí mientras tomaba café en la cocina. Mamá, ¿puedo pedirte algo? Claro. ¿Puedes ser tú quien anuncie al resto de la familia lo que pasó? ¿Y qué debo decir? Que vamos a ser padres. Que queremos paz. Y que todo lo demás está en manos de Dios. Sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Era la tarde del 26 de diciembre. La calma parecía haberse instalado en casa. No una calma alegre, pero sí serena. De esas que llegan cuando el dolor ya hizo su trabajo, y lo único que queda es empezar a reconstruir. Daniel y Paula estaban en la cocina, preparando té. Lucas había salido a caminar. Mi esposo y yo veíamos televisión sin prestarle mucha atención. Y entonces, el timbre sonó. ¿Esperas a alguien?, me preguntó él. Negué con la cabeza. Me levanté y fui a la puerta. Al abrir, encontré a una mujer de unos 50 años. Morena, bien vestida, pelo recogido, rostro firme. Llevaba una carpeta en la mano y una identificación colgada al cuello. ¿La señora Elena García?, preguntó. Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Rosa Méndez. Trabajo para el Registro Civil de Veracruz. ¿Puedo pasar? Mi estómago se revolvió. ¿Veracruz? Otra vez esa ciudad. ¿De parte de quién viene? De parte de la Fiscalía Local. Tengo información urgente relacionada con un documento de prueba de paternidad emitido por un laboratorio en esa ciudad. Necesito hablar con la familia directamente implicada. Mi corazón se detuvo. Pase, dije, abriendo la puerta.
La mujer entró. Saludó con educación. Paula y Daniel se asomaron desde la cocina. Rosa se presentó y sacó 2 hojas de su carpeta. Hace unas semanas, una señora llamada Teresa Delgado solicitó una prueba de paternidad fraudulenta. La denuncia fue interpuesta por una empleada del laboratorio, quien notó irregularidades en la solicitud y decidió reportarlo. ¿Fraudulenta?, preguntó Daniel, acercándose. La prueba no solo carecía de cadena de custodia legal, sino que además se usó una muestra contaminada. Al parecer, Teresa alteró el procedimiento para obtener un resultado falso. ¿Está detenida?, preguntó Paula, con voz cortante. No todavía, respondió Rosa, pero hay una orden de localización y comparecencia. Y si no se presenta pronto, se puede convertir en orden de captura por falsificación de documentos privados y uso de pruebas manipuladas para modificar vínculos legales. ¿Y cómo supieron dónde vivíamos? En el formulario de contacto, su madre puso esta dirección como domicilio de emergencia. Y además, este asunto no solo compete a la justicia mexicana. ¿Cómo que no?, interrumpí. Rosa sacó una tercera hoja. Según el Código Civil español, cualquier intento de alterar la filiación de un menor o influenciar judicialmente una paternidad por medios fraudulentos puede acarrear consecuencias penales aquí también. Y como hay un bebé en camino, se anticipan las medidas preventivas. Daniel tragó saliva. ¿Nosotros estamos implicados? Ustedes son víctimas. Pero necesitamos que colaboren. Que firmen este documento, confirmando que recibieron la prueba falsa. Y que permitan, si lo desean, que esa prueba sea usada como evidencia en el juicio contra la señora Teresa Delgado. Paula se quedó en silencio. Sus labios temblaban. Sus ojos se perdieron en el suelo. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó finalmente. Dependerá del juez. Pero las pruebas son graves. Y hay más de un testimonio contra ella. Firmaremos, dijo Daniel, firme. No por venganza, sino por justicia. Nadie más debería pasar por lo que pasamos nosotros. Rosa asintió. Entonces necesito sus documentos. Los fotocopiaré aquí mismo y prepararé la constancia. Mientras ella hacía eso, Paula me tomó del brazo y me llevó al pasillo. ¿Estoy haciendo lo correcto?, me preguntó en voz baja. Sí, le respondí. Porque lo correcto no siempre es lo más cómodo. Pero es lo que permite sanar de verdad. Es mi madre. Y tú eres madre ahora también. Tienes que enseñar con el ejemplo. Ella asintió. No le tembló el pulso al firmar. Daniel tampoco. Cuando Rosa se fue, el silencio fue profundo. Nadie dijo nada. Pero algo se había sellado. Un ciclo. Una etapa. Una verdad. Esa noche, Lucas volvió más tarde. Traía en la mano una caja pequeña. ¿Qué es eso?, le preguntó Daniel. Lucas la abrió. Era una pequeña pulsera de bebé. Blanca, con letras rosas. No sabía si iba a ser tío o padre. Ahora lo sé. Y quiero hacer bien mi parte. Daniel lo miró. Gracias. Lucas sonrió. Además, esta niña va a necesitar 2 modelos a seguir. Y tú solo no bastas. Paula rompió a reír entre lágrimas. ¿Estás diciendo que es niña? Sí, respondió Lucas. Me enteré esta mañana. El ginecólogo me mandó el resultado por error. Te juro que no lo abrí, hasta ahora. Daniel se quedó mudo. Paula lo miró con los ojos brillando. ¿Una niña? Una niña, repitió Lucas. Esa noche, colocamos una nueva figura bajo el árbol de Navidad. Una cuna de madera pequeña, con una tarjeta escrita a mano. Para la niña que llegará a enseñarnos que el amor, cuando es verdadero, puede reconstruirlo todo. Y mientras las luces titilaban, yo entendí algo más. El verdadero milagro no fue que se dijera la verdad. Fue que la familia sobreviviera a ella. Pasaron las semanas. El frío de enero trajo consigo una extraña sensación de tregua. En casa, las cosas se habían calmado. No del todo, claro. Había heridas que aún no cerraban. Palabras que nadie se atrevía a repetir. Pero en el aire ya no flotaba la rabia. Ahora lo que había era expectativa. Paula entraba en el 7º mes. Daniel, aunque nervioso, se había volcado por completo en acompañarla. Iban juntos a los controles. Le hablaba al vientre cada noche. Hasta le leía cuentos en voz baja mientras ella se dormía. Lucas, por su parte, seguía en casa. Había considerado irse, pero algo lo detenía. Tal vez era ese vínculo invisible que no se puede explicar. Ese que no desaparece aunque la historia haya dolido.
Yo lo observaba desde la distancia. Veía cómo miraba a su hermano con algo parecido a la admiración, y también con una pizca de melancolía. Una noche, lo encontré en el salón, mirando la caja con la pulsera que había comprado semanas atrás. ¿No puedes dormir?, le pregunté. He estado pensando. ¿En qué? En ella. En la niña. ¿Y qué piensas? Lucas suspiró. Que va a crecer con todo el amor del mundo. Pero también con una historia encima que no pidió. Me senté a su lado. Los niños no necesitan padres perfectos. Solo necesitan adultos que no huyan. Lucas asintió. Luego se levantó, fue a su habitación y regresó con una caja envuelta. La puso sobre la mesa. ¿Y eso? Es algo que quiero entregarle. Pero no a ella, a Daniel. Al día siguiente, Daniel bajó a desayunar. Lucas ya lo esperaba. ¿Podemos hablar un momento?, le dijo. Claro. Se sentaron frente a frente. No había tensión. Solo una energía densa, como si estuvieran a punto de cruzar una línea invisible. Lucas le tendió la caja. ¿Y esto? Ábrela. Daniel lo hizo con manos torpes. Dentro, había un portadocumentos de cuero negro, con su nombre grabado en la esquina. ¿Qué es esto?, preguntó. Papeles. De algo que quiero que firmemos juntos. Es una especie de pacto. De promesa. Daniel frunció el ceño. Abrió el portadocumentos. Leyó en silencio. Y cuando levantó la vista, sus ojos estaban empañados. ¿Estás seguro? Lucas asintió. No quiero que esta niña crezca sin saber que su tío la quiso desde antes de que naciera. Así que, quiero ser su padrino. Pero más que eso, quiero dejar por escrito que, si a ti te pasa algo, si alguna vez no estás, yo voy a estar. Siempre. Daniel no supo qué decir. Se levantó. Rodeó la mesa. Y lo abrazó, como cuando eran niños. No hacía falta más. El 28 de febrero, Paula entró en trabajo de parto. Fue una noche larga. Llovía. El hospital parecía ajeno al mundo. Daniel no se despegó de ella. Yo esperé fuera. Con Lucas. Mi esposo fue a buscar café y se quedó en la sala de espera, rezando en silencio. Horas después, la enfermera salió con una sonrisa. ¿Familia de Paula Delgado? Nos levantamos como si nos hubieran llamado por un altavoz celestial. La niña ha nacido. Está bien. Las dos están bien. ¿Quieren pasar a conocerla? Y ahí estaba. Pequeña. Arrugada. Con un gorrito rosado y los ojos entrecerrados. Pero con la fuerza de un huracán contenido. Daniel lloraba sin pudor, sentado junto a la cama, acariciando la mano de Paula, que apenas podía mantenerse despierta. Se llama Lucía, susurró ella, mirando a Lucas. Él sonrió, sorprendido. ¿Lucía? Sí. Porque hay nombres que no se eligen. Se sienten. Y porque, después de todo, tú también la trajiste a la luz. Lucas se acercó. Le acarició la cabecita con ternura. Y en ese instante, Lucía abrió los ojos. Pequeños. Oscuros. Y, curiosamente, iguales a los de Lucas. Gracias, dijo él, en voz baja. Por dejarme quedarme. No tenías que pedir permiso, respondió Daniel. Esta ya también es tu historia. Los días pasaron. Lucía trajo con ella el milagro más inesperado. La reconciliación. No solo entre hermanos, sino entre generaciones. Incluso Teresa, meses después, envió una carta desde un centro psicológico donde se internó voluntariamente. Pedía perdón. No justificaba. Solo admitía el daño. Y prometía que, algún día, querría conocer a su nieta. Paula aún no sabía qué hacer con eso. Pero por ahora, se concentraba en amamantar, en dormir por turnos, y en construir desde cero. Y nosotros, los adultos, solo mirábamos. Y agradecíamos. Porque a veces, el caos es el único camino hacia lo verdadero. Han pasado 6 meses desde que Lucía llegó al mundo. 6 meses en los que el silencio ya no tiene filo. Donde el llanto de un bebé reemplazó a las discusiones. Donde el amor no necesita gritar para hacerse escuchar. La casa, antes dividida por secretos, ahora gira en torno a sus risas, su siesta sobre el pecho de Daniel y esas manitas que parecen querer aferrarse a todo lo bueno. Paula ha cambiado. Se le nota en los ojos. Ya no camina con culpa. Ahora camina con propósito. Y aunque aún hay heridas abiertas, sobre todo con su madre, se nota que está sembrando algo nuevo, algo sano. Daniel es un padre entregado. Lucas, un padrino presente.
Y yo, una abuela que se encuentra a sí misma sonriendo sin razón mientras dobla pañales o prepara puré. Un domingo por la tarde, nos reunimos todos en el jardín. Era el primer cumpleaños de la bisabuela, mi madre, desde que nació Lucía. Había globos blancos, música de fondo y una mesa larga bajo los naranjos. Lucas traía a la niña en brazos. Ella jugaba con el collar que él llevaba, como si fuera su juguete favorito. Y cada vez que él hablaba, ella se reía como si entendiera todo. Paula miraba desde la distancia, mientras charlaba con una prima. Y yo me quedé observando algo que me conmovió sin saber por qué. Daniel miraba a su hija con la misma expresión con la que Lucas la sostenía. La misma. No había rivalidad. No había rencor. Solo una sincronía silenciosa, como si ambos compartieran algo que iba más allá de la sangre. Después del almuerzo, propuse una foto familiar. Puse a Lucía al centro. A cada lado, Daniel y Paula. Lucas detrás, con la mano en el hombro de su hermano. Mi esposo y yo sentados al frente. Y al fondo, el árbol que plantamos cuando nació Lucas. Mientras el fotógrafo contaba 1, 2, Lucía soltó una carcajada. Y la foto capturó eso. Un instante donde todo estaba bien. Donde todo el caos, el dolor y las verdades incómodas parecían parte de otra vida. Esa noche, ya en casa, Lucas se acercó a mí en la cocina. ¿Puedo enseñarte algo? Claro. Sacó una pequeña caja del bolsillo. La abrió. Dentro había una cadenita de plata, con una letra grabada. Una L. ¿Lucía? Pregunté, sonriendo. No solo eso, dijo. L de lealtad. Y también de legado. ¿Legado? Lucas asintió. Un amigo me dijo algo hace poco. Que los secretos pueden romper familias. Pero también pueden protegerlas si sabes cuándo soltarlos. ¿A qué te refieres? Lucas tragó saliva. Lo supe hace tiempo. Desde que Paula quedó embarazada. Lo intuía. Y cuando mamá le entregó esa prueba de México, supe que algo estaba mal. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque necesitaba que Daniel tomara la decisión de quedarse, por amor, no por deber. Y lo hizo. Me quedé en silencio. A veces, dijo él, cerrando la caja, no necesitamos tener el protagonismo para ser parte de algo grande. Lo abracé. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que no había un héroe en esta historia. Había varios. Cada uno con sus errores. Con sus temores. Con sus momentos de debilidad. Pero también, con su momento de redención. Semanas después, Daniel se presentó con una sorpresa. Quiero hacer algo para cerrar este capítulo, dijo. Nos llevó al árbol del fondo del jardín. En la base, había una piedra tallada. Aquí nació la verdad. Y aquí crece lo que sobrevivió a ella. Debajo, una pequeña caja metálica. Dentro, la prueba falsa de ADN. La original. No quiero olvidarla, dijo. Pero tampoco quiero que nos defina. Enterramos la caja juntos. Como una cápsula del tiempo. Como un recordatorio de lo que fuimos, y de lo que decidimos ser después. La última escena de esta historia no es dramática. Ni tiene gritos. Ni revelaciones de último minuto. Es de madrugada. Paula duerme, agotada. Daniel arrulla a Lucía en el salón, con una manta sobre los hombros. Lucas los observa desde la puerta. Y justo cuando va a apagar la luz, Lucía sonríe dormida. Lucas la mira, y murmura algo que nadie oye. Pero yo, desde la escalera, sí lo escuché. Gracias por elegirme también a mí. Y entonces comprendí que hay secretos que no destruyen. Solo esperan el momento correcto para hacerse amor. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete si quieres más historias como esta. Y si tú también crees que hay verdades que solo el tiempo puede revelar, déjanos tu comentario abajo.